Vamos a dar por iniciado ya este evento de actualización de normas registrales y pronunciamientos del tribunal vinculados al catastro. Agradecemos a todos ustedes por su presencia virtual en esta plataforma en la que vamos a desarrollar este tema tan importante. Muy bien, entonces vamos a pasar a presentar a quien en esta tarde va a estar a cargo de disertarnos este curso de actualización de normas registrales y pronunciamiento del tribunal vinculados a catastro. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Óscar Alberto Huerta Ayala. Actualmente es registrador público. Él cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es egresado del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su carrera profesional, el doctor Huerta se ha desempeñado como registrador público. Asimismo, también ha tenido la encargatura de la jefatura de la unidad registral en la zona registral número 13, sede Tacna. Asimismo, también ha sido presidente del Consejo de Notarios entre los años 2021 y 2022. Podemos mencionar también que se ha desempeñado como asesor de jefatura en la zona registral número 9, sede Lima. Dentro de sus menciones académicas, el doctor ha sido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, se desempeña hasta la actualidad. Asimismo, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente también en la Universidad Privada de Tacna. Y dentro de sus menciones literarias académicas podemos resaltar, por ejemplo, inscripción registral de la prescripción adquisitiva de dominio notarial, también la publicación de la inscripción registral saneamiento de predios, y otra obra también resaltante es la inscripción de las habilitaciones urbanas en el registro de predios. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a ya dar inicio a este curso denominado Actualización de normas registrales y pronunciamientos del tribunal vinculados al catastro. Con nosotros el doctor Óscar Alberto Huerta Ayala. Adelante, doctor, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Rubén, Arnold. Quiero, en principio, empezar esta presentación señalando que es importante la labor que hace el catastro para el registro, pero con diferentes finalidades, ¿no? Diferentes funciones, ¿no? Así que mientras al catastro le interesa mucho la ubicación física exacta de un predio, al registro le interesa más señalar las titularidades jurídicas, ¿no? Si recordamos nosotros, en 1888, cuando surge el registro de propiedad inmueble, nace sin base gráfica, nace sin plano. Y si bien es cierto, existían algunas normas, por ejemplo, hay una ley, la 6648 del 14 de diciembre de 1929, que es aplicada pues de forma excepcional, ¿no? Es decir, cuando había conflicto entre el título de propiedad, entonces podían ellos irse al Poder Judicial y presentar planos para que determinen cuál era el área real de ese predio, ¿no? Entonces no era lo usual que las inscripciones en el registro de propiedad inmueble se realicen pues en base a planos, ¿no? Por lo tanto, si no hay planos, tampoco pues había un catastro, ¿no? Y es a partir ya del año 89, ustedes deben saber bien pues con el Decreto Supremo 0289, en el cual si bien se aplica para predios urbanos, en el cual existe una obligación para presentar planos, ¿no? Y es más, señala pues con los registradores, los notarios, tienen que exigir necesariamente la presentación de planos para diversos actos en el cual se requiera pues modificación de predios, ¿no? Sobre todo lo que es la inmatriculación. Ahora, esta obligatoriedad de presentar planos creo que ha sido bastante positivo y que se vio reflejado en el reglamento de predios del año 2003, en el cual pues se señala que hay que cumplir con estos requisitos que establece el Decreto Supremo 0289-YUS, ¿no?
Y si bien es cierto, existen diferentes entes generadores de catastro, como municipalidades, COFOPRI, gobiernos regionales y otros. Antes de la ley 28.294, esto generó pues que cada entidad realice su elaboración de catastro con su propia metodología, ¿no? No había un estándar definido. Con la ley 28.294, quieres o no, se habla de un estándar, ¿no? Lamentablemente no produjo los resultados queridos, porque a nivel nacional, si no me equivoco, es el 0.3%, un poco más tal vez, que municipalidades han podido cumplir con esta ley, es decir, declarar zonas catastradas, ¿no? Y las zonas catastradas es importante porque se le asigna pues un código único catastral, ¿no? En el caso de Lima tenemos a Miraflores, San Isidro, ¿no? Y tal vez una parte de Cercado, ¿no? Y en algunas provincias también. Pienso que esta ley tuvo una buena intención, pero no dio los recursos necesarios, ¿no? Fue más una norma declarativa. Pienso también que el tema del catastro no lo va a solucionar una ley, ¿no? Tiene que darse con políticas de Estado, ¿no? Y el catastro tiene un fin multipropósito, efectivamente no solamente sirve para hacer recaudación tributaria, sino también tiene otra finalidad. El catastro es dinámico, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿qué relación tiene el catastro y el registro? Los dos se necesitan, ¿no? Cuando el registro estaba sin el catastro, se generaban muchas superposiciones, duplicidad de partidas. El registro no sabía exactamente dónde estaba inscribiendo, ¿no? La ventaja de tener un catastro obligatorio, cosa que en el Perú todavía no lo tenemos, es que podemos tener la exactitud de la ubicación de los predios, ¿no? Entonces, ambos se complementan, pero no olvidemos que una cosa es el registro, cuya misión principal es señalar las titularidades jurídicas, y mientras que al catastro le interesa mucho la ubicación física, inventario físico de predios. Este preámbulo entonces nos puede servir para ver algunas normas importantes y algunos precedentes de observancia obligatoria que se han ido dando, ¿no? Recordemos que el registro público no hace catastro, ¿no? Registros públicos lo que tiene es un área de bases gráficas registrales, y que lo que busca es pues que ese polígono que va a ingresar al registro, compararlo con las bases gráficas registral y determinar si hay o no superposiciones, ¿no? Roca Sastre es un autor muy conocido por ustedes. Él dice pues que el catastro es un padrón, catálogo, inventario de riqueza territorial del país, ¿no? Y en el cual está pues esta descripción, expresión gráfica, estimación económica, y al fin primordial tipo fiscal o tributario, o fines auxiliares de orden económico, ¿no? Esto lo pueden encontrar ustedes en este libro de Roca Sastre, ¿no? Derecho hipotecario, ¿no? Recuerden ustedes que a diferencia de nuestros países, en España siguen llamando al derecho registral derecho hipotecario, toda vez que la hipoteca pues ha sido, si no es la principal derecho real garantía, ¿no? El 2011 el Código Civil está siendo modificado, ¿no? Y se añade de la calificación registral en el registro de predios, ¿no? Dice que se va a complementar con el apoyo del área encargado del manejo de bases gráficas registrales. El Código Civil reconoce pues que el registro público no hace catastro, no es su función de registro, pero también reconoce la labor que hace el área de bases gráficas registrales, a lo que nosotros oficina de catastro le llamamos o también área de catastro, ¿no? Pero un usuario externo cuando escucha eso dice, ah, ustedes tienen su catastro. Exactamente, no es así. Lo que nosotros tenemos es un área de bases gráficas registrales, ¿no? El Código Civil entonces reconoce esta labor y dice, esta calificación que es autónoma, independiente, exclusiva del registrador, se va a complementar con el apoyo del área encargada del manejo de las bases gráficas registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de calificación por parte de las instancias registrales. Eso de ahí es relevante, porque de acuerdo a la competencia, la oficina de catastro nos da pues información técnica. Y esa información técnica, conforme al reglamento de predios, sí es obligatoria, sí es vinculante para el registrador. Pero lo es la información técnica, ¿no? La información legal, ustedes saben muy bien, eso lo da pues el registrador, ¿no? El artículo 11 del reglamento de predios nos dice que si efectivamente el informe del área de catastro es vinculante, en la esquela observación o tacha hay que consignar los defectos o obstáculos técnicos advertidos por el área de catastro, ¿no? Y esto aquí es bastante relevante porque el registrador efectivamente lo que hace es
consignar la parte técnica y que el usuario puede subsanar, ¿no? Y también hace la salvedad del reglamento de predios que el registrador no tomar en cuenta aspectos contenidos en el informe de catastro que no se ciñan pues a aspectos técnicos. En tal sentido, lo que diga pues el área de catastro es vinculante para el registrador en lo que corresponda a su competencia, ¿no? En el aspecto técnico, ¿no? Vamos a ver cómo es que luego el tribunal registral ha ido señalando en qué casos el área de catastro no está, digamos, cumpliendo con esa labor, ¿no? Porque el tribunal registral algunas veces ha señalado que no puede pedir esta información al catastro, ¿no? Porque no está estableciendo una norma, ¿no? Entendemos que nuestra base gráfica está desactualizada, no por culpa de los registros públicos, sino porque el sistema registral que tenemos nosotros se sustenta pues en un sistema consensual de propiedad, ¿no? Va de la mano. Entonces, si no es obligatoria la inscripción registral, porque es un sistema voluntario, las personas pues así nada más no presentan títulos al registro, ¿no? Y es por ello pues que hay muchos periodos antiguos, partidas antiguas en las cuales no hay base gráfica, entonces está desactualizado. Y es natural que el catastro quiera pretender que se actualicen esa base gráfica registral, pero no podemos obligar, pedir algunos requisitos que no lo establece la norma, ¿no? Muy bien, acá tenemos una directiva 04-2020, se emitió con la resolución 178-2020, en el cual señala pues qué actos requieren informe previo de catastro, ¿no? Y están la acumulación e independización, que no provienen de lotizaciones o habitaciones urbanas inscritas. Eso es, entonces, si es una habitación urbana y piden una independización, en principio no deberíamos mandarla de catastro, ¿no? Porque se entiende que el registro ya tiene los planos respectivos, entonces es sencillo hacer la independización, ¿no? Pero si fuera una acumulación o independización que no vienen de lotizaciones o licencias urbanas, en esos casos sí hay que derivarla de catastro. También cuando son inmatriculaciones, ¿no? Toda inmatriculación en principio tiene que ir a la de catastro. No conozco ninguna inmatriculación que no vaya a la de catastro, ¿no? La inscripción de perímetros, lotizaciones de posesiones informales por entidades con facultad de saneamiento, rectificaciones, modificaciones de limitación o determinación de áreas, anotaciones preventivas, según lo establece el artículo 138 del reglamento de predios. Esto es, pues, cuando se está prescribiendo una parte del inmueble, ¿no? Si estoy prescribiendo la totalidad del inmueble, la postura del reglamento de predios es que no se debe exigir planos, ¿no? En todas las etapas, dice también, de las habilitaciones urbanas respecto a la conformidad de su perímetro registrado. Y ahí viene lo otro, ¿no? Y la parte interna, ¿quién lo revisa? Se entiende que debería ser pues, el mismo registrador, ¿no? Porque lo que esta directiva no dice es solamente que el catastro está obligado en la parte del perímetro registrado, ¿no? Inscripción de la realización de obras, cuando la realización de obras se varía el área de las vías perimétricas de los lotes preindependizados. Y también señala pues que servidumbres de concesión, acuérdense ustedes que en este caso, esta servidumbre de concesión, pues el registrador tiene una competencia a nivel nacional, ¿no? Cuando son áreas naturales protegidas y la correlación de los precios afectados, la inscripción del código único catastral y otros supuestos que la norma determina. Entonces, bajo ese supuesto está señalado cuándo sería pues obligatorio solicitar el informe del área técnica catastro, ¿no? Sin embargo, como ustedes también sabrán, va a depender mucho de la capacidad operativa de cada zona, ¿no? Por ejemplo, hay unas zonas registrales en las cuales las decretar edificación también se manda al área de catastro, ¿no? Y el área de catastro se da abasto y puede hacerlo, ¿no? Pero lo que hemos señalado es lo que es obligatorio, ¿no? No significa, entonces, que si tiene capacidad operativa, el área de catastro no lo puede hacer, también pudiera hacerlo, ¿no? Sí, va a depender mucho de la capacidad operativa en todo caso, ¿no? Vamos a empezar con, en este caso es una sesión extraordinaria del año 2019, y en el cual el tribunal dice lo siguiente, ¿no? El área de catastro no puede solicitar al administrado plano escalas cartográficas diferentes a las previstas normativamente. Yo entiendo que el área de catastro solicitó eso porque nuestra base gráfica registral no estaba actualizada, ¿no? Necesitamos esta información. Pero el detalle está que al usuario no lo puedes obligar, ¿no? Porque no hay una base legal para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que dice el tribunal, ¿no?
Asimismo, cuando requiere la presentación de planos con nueva escala, deberá especificar la escala idónea necesaria para emitir un informe. Cuando no se cumple con lo antes señalado, el registrador o el abogado certificador debe solicitar su corrección, rectificación o ampliación correspondiente al área de catastro. Esta es una forma de decirle, catastro, tú vas a pedir, el área de catastro va a solicitar lo que está previsto normativamente, ¿no? También tenemos el otro tema referido a lo que es la prevalencia de la información proveniente del levantamiento topográfico, ¿no? En caso de las habitaciones urbanas de oficio. Recordemos que en una prevalencia catastral digamos, se va a priorizar o va a prevalecer pues lo que aparezca en el trabajo de campo, ¿no? Y eso es lo que va a constar, ¿no? Pero claro, no debe excederse de ciertos rangos, ¿no? Si excede de ciertos rangos hay que seguir los procedimientos de rectificación diaria, ¿no? También existe otro precedente en lo que son precisión de tolerancias y inmatriculaciones. Esto sí, esto fue el año 2014, fue publicado, que señala pues que en caso de inmatriculaciones que colinden con predios no inscritos y no coincidan los valores del plano, como los títulos de propiedad, a veces pues una cosa dice el título de propiedad y otra cosa distinta dicen los planos, ¿no? En ese caso dice el tribunal que procede la inmatriculación siempre y cuando el área de catastro determine que se trata del mismo predio, ¿no? Eso, ustedes dirán, eso es muy difícil. Sí, pero el tribunal se está viendo un supuesto en los cuales puede darse una situación en el cual para el área de catastro le resulta bastante indubitable que es el mismo predio, ¿no? Es decir, a pesar que exista diferencia entre el plano y el título de propiedad, debemos inmatricularlo según el tribunal, pero para eso hay que aplicar la tolerancia, pero sin los rangos. ¿Y por qué no se aplica los rangos? Porque esta directiva, la 01/2008, prohíbe, pues, no se aplican los rangos de tolerancia cuando son inmatriculaciones, ¿no? También tenemos nosotros la intervención del área de catastro cuando es, por ejemplo, en una rectificación unilateral, ¿no? Aquí el propietario es el que solicita, pues, la rectificación por una escritura pública. No va a seguir un procedimiento notarial ni un procedimiento judicial, ¿no? En estos casos, basta una escritura pública del propietario adjuntando los planos que señala el artículo 20 del Reglamento de Predios. Se puede rectificar de menor a mayor, pero siempre, aquí viene lo interesante, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se encuentra dentro del ámbito gráfico del proyecto. Entonces miren ustedes la importancia que tiene el área de catastro para la inmatriculación, para la habilitación urbana, para la rectificación unilateral también, por supuesto, ¿no? Entonces el área de catastro nos va a decir si el polígono se encuentra dentro del ámbito gráfico del predio inscrito, ¿no? Esta rectificación no va a proceder cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados, pues, el órgano jurisdiccional autoricen la rectificación. Por supuesto, ¿no? Si voy a rectificar un área de 1000 metros a 800 metros, eso va a afectar al acreedor hipotecario. Entonces, en esos casos sí necesitamos que ellos lo autoricen, ¿no? Lo mismo puede pasar cuando existen medidas cautelares. Pero reitero, eso se aplica en estos supuestos. Estamos hablando de una rectificación unilateral, en el cual no es como el mutuo acuerdo, en el cual se ponen de acuerdo, pues, el propietario con los diversos colindantes, ¿no? Eso no es acá. Aquí es una rectificación unilateral del propietario, ¿no? Muy bien, si no hubiera algunas preguntas hasta aquí, señores, por favor, alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay algunas preguntas? ¿Ninguna preguntas? Muy bien, no hay preguntas, entonces continuamos. Esto ya lo hemos visto. Me parece bastante interesante la intervención del área de catastro con respecto a la rectificación por recálculo, ¿no? Porque inicialmente el tribunal registral permitía la rectificación de recálculo siempre con el informe del área de catastro, pero cuando eran predios urbanos. Luego se amplió a predios rurales, pero había un problema. El problema, pues, era que tenía que haber una certeza del área de catastro que no hubiera variado la ubicación. Y cosa que era muy, muy difícil, ¿no? Cosa que era muy difícil porque nosotros no tenemos desde la creación del registro de propiedad inmueble base gráfica, y peor aún, no están en coordenadas UTM. Entonces, ¿cómo podemos pedirle al usuario que presente una documentación exacta? Por eso que este precedente es bastante realista, en el cual señala, pues, en esta segunda parte, se requiere que el informe del área de catastro determine los linderos, medidas perimétricas, ubicación especial del predio,
no han sufrido variación alguna, en base a la información gráfica, la que cuenta. Pero, dice, sin embargo, si el área de catastro no puede determinar por inexistencia de información gráfica, de repente reviso el archivado y después de 1920, y no hay planos, o por defectos de ella, está el plano, pero no está en correo UPM, no lo puedo determinar. En esos casos sí procede la rectificación por decálogo. Y para poder hacer esa rectificación, necesitamos pues un informe positivo del área de catastro. Tenemos también nosotros la vinculación de un catastro único con lo que generan los gobiernos locales. Acuérdense ustedes la ley 28294, en el cual pues se crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Y la finalidad pues es regular la integración e unificación de los estándares, ¿no? Esta ley se aplica tanto por los gobiernos locales, gobiernos nacionales, gobiernos regionales también, ¿no? Y aquí está el sistema, ¿no? El sistema en el cual está pues la SUNAR, gobiernos regionales, gobiernos locales, el IGN, el Instituto Geológico Nacional, el Instituto Geológico Minero, Metalúrgico Ingemet, la SBN, COFOP, el Ministerio de Cultura, el ICE, el Instituto Catastral de Lima, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía incluso, ¿no? Y aquí está quienes forman parte del Consejo Nacional de Catastro. Y tenemos también este decreto legislativo 1365, ¿no? En virtud del decreto legislativo 1365, nos dice pues que el Catastro Urbano Nacional es un instrumento de gestión urbana sostenible, ¿no? Ahora, ¿quién es el ente rector? Es pues el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es el ente rector del Catastro Urbano Nacional, ¿no? Pero se puede decir quién va a ser el órgano que va a ejecutar, ¿no? Aquí tenemos pues a COFOPRE, ¿no? COFOPRE es el que implementa, gestiona, actualiza y ejecuta el Catastro Urbano Nacional, ¿no? He revisado algunas tesis de algunos autores, y todos ellos coinciden de que esta ley 28.294 pues, no ha podido cumplir con su objetivo, ¿no? Y ellos proponen que se establezca una sola entidad responsable del catastro a nivel nacional. Igual yo también coincido, ¿no? Debería haber una superintendencia nacional de catastro, ¿no? Y que se le asignen los recursos económicos para que una sola entidad haga catastro a nivel nacional y que sea pues obligatorio, ¿no? Esta entidad proporcionaría la demás información catastral que necesiten. Y bueno, y aquí estos autores, Pedro Pablo Castañeda, proponen que sea la SUNAR, ¿no? Que esta nueva entidad esté a cargo de la SUNAR, pero yo lo veo realmente muy, muy difícil, muy complicado, también por un tema de recursos, ¿no? Debería ser una entidad aparte, una superintendencia aparte, que puede coordinar con la SUNAR, pero creo yo que debería tener su propio presupuesto, ¿no? Y aquí se añade algo más en esta tesis. Ustedes pueden entrar a este link, pueden ver la tesis. Dice, ¿no? La inscripción de la propiedad y sus derechos brinda protección, seguridad jurídica a los propietarios. El día que las personas puedan acceder a tener dicha propiedad claros y accesibles a su inscripción, es el día en que el Estado otorga a esas personas un espacio seguro para el desarrollo de sus actividades. Reitero, eso está de la mano también con el sistema consensual que tenemos, ¿no? Actualmente existen predios inscritos y predios no inscritos. La seguridad jurídica se da para los predios registrados. Pero ¿qué pasa con los predios no inscritos? ¿Qué se está haciendo para poder acceder a una mayor cantidad de predios al registro? Es una tarea pendiente, desde luego, ¿no? Lo otro también interesante aquí es examinar que en realidad en nuestro país existe una gran cantidad de poseedores, ¿no? Nuestro país no es un país de propietarios prácticamente, existe una gran cantidad de personas que tienen posesión. Entonces debería en todo caso verse la forma como se realice la perquisición existida de forma masiva, para que esta persona también pueda acceder a un título de propiedad y también inscribirlo en el registro, ¿no? Y con eso creo que todos ganamos. Pero eso diría de la mano también, reitero, con un catastro obligatorio y con una sola entidad que maneje el catastro a nivel nacional. Otra tesis también interesante que se llama Modernización del Catastro en el Perú, creación del organismo técnico especializado, ente rector del Sistema Nacional Catastral, lo hace Alfredo Manuel Rosas, la ingeniera Gladys Rojas León, que ustedes saben muy bien que ella trabaja en la zona 9, y también Engie Juan Herrera Yactayo. Ellos concluyen que el Sistema Nacional de Catastro, que aparece según la ley 28.294, es incompleto, dice, ¿no? El concepto de catastro es incompleto. Si queremos contar con toda la información territorial del país, hay que cambiar la definición legal de catastro. Para ellos, el catastro es un procedimiento de inventario sistematizado y a detalle
de toda la información predial y no predial existente, ¿no? En todo el espacio territorial nacional, sea urbano y rural, ¿no? Y ellos señalan también, pues, ser interesante la creación de una entidad que pueda, pues, llevar las riendas de este catastro, ¿no? Toda vez que ellos señalen que el Sistema Nacional de Catastro no tiene autonomía ni potestad para administrar el catastro nacional, ¿no? Y el modelo de gestión descentralizada, conformado por gobiernos regionales y regionales que han cumplido parcialmente sus funciones con relación al catastro, ¿no? Muy bien, ellos dicen también que se evidencia la ineficiencia de los gobiernos locales para generar catastro. Únicamente el 0.3 de municipalidades del Perú han logrado, pues, declarar zona catastrada, ¿no? Es decir, 5 municipalidades de 1876 han logrado realizar el catastro. Es que a nivel político tal vez no lo ven como algo rentable, ¿no? Recuerden ustedes que es fácil crear un catastro. El problema está en mantenerlo. Es una gran inversión que se necesita, ¿no? Entonces, ahí habría que cambiar. Y en este caso, por ejemplo, han sido declaradas zonas catastradas Miraflores, San Isidro, Los Olivos en Lima, San Jerónimo en Cusco y Casagrande en Trujillo, ¿no? Pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Y también se dice, pues, que hay municipalidades que están en categorías C y D, 1500 aproximadamente, según el MEF, no tienen capacidad técnica ni operativa para desarrollar el catastro conforme a los criterios técnicos del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Y así ellos señalan que el Sistema Nacional de Catastro no logró cumplir cabalmente con el objeto por el que fue creado. A la fecha no ha podido hacer vinculación de catastro con el registro de predios de la SUNAR, ni ha realizado el diseño de la plataforma informática catastral. Bueno, estamos hablando de una tesis, pues, de esa época, ¿no? Vamos a ver algunos avances que se han hecho, ¿no? Por tal motivo, ellos proponen la creación de una entidad de una Superintendencia Nacional de Catastro que lo llaman SUNACAT, ¿no? SUNACAT, ellos están planteando. Igual esta tesis puede ser revisada y cotejada por ustedes, ¿no? Bien, salió un decreto supremo 05/2018, esto es que modificó el reglamento de la ley 28294, ¿no? Ya, este decreto supremo va a establecer lo que es la estación de rastreo permanente, ¿no? Hablamos de un equipo, ¿no?, geodésico satelital estático que se instala de manera permanente en lugar adecuado, ¿no? ¿Para qué sirve? Ustedes miran, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí el RP? Bueno, sirve para recolectar información continua del posicionamiento de un sistema nacional de navegación, ¿no? Esto es el GNSS, para permitir, pues, la posición geográfica precisa de un punto específico. Es decir, con estos equipos se podría lograr una mejor ubicación exacta de los predios, ¿no? El conjunto de RP que administra el IGN constituye, pues, la red geodésica peruana, ¿no? Es de monitoreo continuo, ¿no? Bien. Y aquí se habla, pues, del sistema geodésico oficial. Acuérdense que esto es incorporado, pues, el decreto 105/2018. Y le encarga al IGN, para que implemente este índice RP, ¿no? Aquí va a estar, pues, la información de estas entidades, ¿no? El nombre, código de identificación, código internacional, área de cargo de mantenimiento, información de localización, distrito, ¿no? Coordenadas del RP, estas estaciones de rastreo permanente, sistema de referencia, coordenadas geodésicas, coordenadas UTM. Información sobre el equipo de GNSS, información de receptor, información sobre el procesamiento. Entonces, sí se han dado algunos pasos, reitero, para mejorar el catastro a nivel nacional, ¿no? Y además se dice que debe haber un registro de esas entidades públicas que adquieran una o más RP, deben registrarla, pues, en un índice, en un plazo de 30 días calendario, ¿no? Y su instalación debe contar con el registro respectivo en el IGN, ¿no? Luego viene la administración del índice, ¿no? Y el IGN es responsable de administrar el índice de estas RP de manera centralizada. Y el IGN está a cargo, pues, de la verificación del estado y conservación del mantenimiento del periódico de esas RP, ¿no? Luego se da acceso al índice de información del RP, las entidades públicas, dice que realizan levantamiento de información, pueden acceder a estos índices, eso les va a ayudar para que ellos puedan realizar catastro, efectivamente, ¿no? Y luego tenemos la información de las RP de uso obligatorio para el establecimiento de puntos geodésicos a nivel nacional, de acuerdo a la normativa que da el IGN, ¿no? Bien, hay una resolución 01/2022 de SUNAR, ¿ya?, en el cual se aprueba el repositorio de plataforma del Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no? Y su vinculación
con el registro de predios. Ustedes pueden acceder a este link y pueden acceder pues a esta información. Vamos a intentar ver si, vamos a ver si nos lleva. Sí, acá está, ¿no? Es una infraestructura nacional, ¿no?, de información geoespecial catastral. Entonces, ustedes pueden hacer esta información y les puede ayudar, pues, para que puedan realizar, sobre todo para la oficina de catastro, ¿no? Entonces, esto es algo interesante que cual se ha logrado, ¿no? Y ya casi para finalizar, señores, para no aburrirlos mucho tampoco a ustedes, estamos hablando de esta resolución de la SUNAR, ¿ya? ¿Está? Sí. Y solamente para culminar, quería hablar acerca de la importancia de que sería contar con un catastro obligatorio, ¿no? Para mí sería un gran paso para nuestro país, ¿no? Porque si todavía seguimos con un sistema consensual de transferencia de propiedad, en el cual las personas no están obligadas siquiera a tener un documento por escrito de las compras-ventas, porque el registro es voluntario, el catastro es voluntario. Entonces, eso favorece al fraude inmobiliario, eso favorece a la doble venta. Entonces, creo yo, nosotros como entidad debemos tratar de que se haga realidad pues, un catastro obligatorio. ¿Y por qué no más adelante con un registro obligatorio? Claro que para eso hay que hacer estudios, porque tampoco va a verse afectado pues, bastantes personas que no pueden acceder a recursos, ¿no? Y finalmente, aparte de las ideas que hemos conversado con ustedes, no se olviden que entre el catastro y el registro debe haber una relación de coordinación. No es que el catastro va a ser tabla rasa de registro, ¿no?, o que el registro va a ser tabla rasa de catastro. Alguna vez se dicen, se ha hecho la información, se ha levantado la información catastral. Ya, esto debe aparecer en el registro. La respuesta no es muy sencilla. Cualquier cambio de titularidad en el registro tiene que tener un título. Esto es, si nosotros tenemos a nivel de levantamiento catastral, digamos, se reconoce que hay un área de 1000 metros, en el registro solamente hay 500, esa simple verificación del catastro no debe ser suficiente para el incremento de área. Debe haber un título que así lo justifique, ¿no? Bien, esto es lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Algunas preguntas? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Pablo, te escuchamos, por favor. Adelante. Am, Doctor, buenas noches. Una consulta respecto a un caso en específico. Si yo tengo, en realidad el tema es sobre rectificación por error de cálculo. Si yo tengo un predio en cuya partida tiene 20 metros cuadrados y es remitido al área de catastro para que emita su informe correspondiente. En su informe, el área de catastro me indica que 15 metros cuadrados de estos 20 puede determinar que los linderos, medidas perimétricas y la ubicación espacial no ha sufrido ninguna variación. Sin embargo, respecto a los otros 5 metros cuadrados, indica que no puede determinar de forma indubitable si está inscrito en otra partida. Hace mención a esa partida, pero no puede determinar que forma parte de ese predio porque no existe documentación técnica en título archivado. La consulta es, ¿procedería la inscripción Sí, por error de de acuerdo al cálculo? precedente, sí, ¿no? Porque el precedente te dice si el área de catastro en la rectificación de áreas, debido a insuficiencia de planos o que no existen planos, Ujú. procede la rectificación, ¿no? No hay problema. Aplicando tú como registrador, aplicas el precedente y es más, si te sientes más seguro, pones pues, de acuerdo al precedente, ¿no? No habría ningún problema, ¿no?, para hacer la Ok, rectificación, error de cálculo. así sea por parte de solamente un área, perdón, un área mínima del predio. Sí, no habría ningún problema. De acuerdo al precedente, si es que no se Ajá. puede determinar porque no hay planos o porque hay deficiencia en planos, creo que sí. Lo que debe, al menos tú debes revisar, tratar pues de que las colindancias no varíen, ¿no? O sea, el supuesto error de cálculo es cuando tus linderos medios perimétricos no varían, no solamente está variando el área, ¿no?, sino que ha habido una mala multiplicación, un mal Ujú. cálculo del área, ¿no? Correcto. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí en el chat hizo una pregunta Claudia, dijo, ¿la rectificación de área de predio rural se puede realizar por escritura pública? Sí, ¿no? Porque la resolución del precedente dice rectificación unilateral procede sobre todo tipo de predios, incluso
predios urbanos o predios rurales, ¿no? El detalle está que el área de catastro debe decirte en forma indubitable, ¿no? Que efectivamente forman parte del mismo polígono, y además ten cuidado con las cargas iravables, ¿no? Si existe una hipoteca o existe un embargo, ahí hay que revisar, en todo caso, la autorización respectiva si resulten afectados, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional, señores, por favor? ¿Alguna pregunta adicional? Ahora sí, mucho mejor, sí. Gracias, doctor. Lo que sucede es que el área de catastro tiene una directiva donde establece los lineamientos de nuestro informe técnico. Y uno de los ítems señala que el informe técnico es a la fecha de la evaluación, ¿no? Entendiéndose que la base gráfica está en constante cambio, ¿no? Porque van a existir modificaciones a futuro. Sin embargo, no sé si también es posible interpretarlo como modificaciones no actualizadas. Una deficiencia de la base gráfica es que a la fecha no ha hecho un barrido del 100%, o sea, no hay una oficina, creo yo, hasta donde sé que puedo decir mi base está actualizada al 100%. Entonces, frente a esa limitación, ese ítem que colocamos en el informe técnico también salvaguarda esa situación. Ya, efectivamente, ¿no? Es real, como ustedes bien saber, que se está actualizando la base gráfica registral, ¿no? Pero no está 100%, ¿no? Es algo real, ¿no? Y la entidad hace un gran esfuerzo en generando proyectos de actualización de índice, ¿no? Sí tengo conocimiento de ello. Y por lo tanto hay que guiarnos de la información en tiempo real, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, cuando el usuario solicita una inmatriculación, antes hace una búsqueda catastral, y cuando llega al registro, después de un mes, 2 meses, ya el registro lo observa, ¿no? Entonces el usuario molesto se va con su búsqueda catastral y dice, ¿qué ha pasado aquí, no? Aquí decía que no había, estaba en blanco, estaba inscrito, pero ahora resulta que está registrado, ¿no? Entonces se le explica a ellos que el registro es dinámico, ¿no? Que la base gráfica está actualizando. Entonces, es algo que está pendiente, ¿no? Pero no vamos a pensar que es la responsabilidad netamente del registro, ¿no? Sino también es porque no tenemos un catastro obligatorio, ¿no? Claro, y también hay que reconocer que necesitamos también mayores recursos humanos, ¿no? Es decir, pues también eso es algo que se tiene que reconocer, ¿no? O sea, no es suficiente el personal de catastro para que pueda atender las solicitudes de publicidad e inscripción de títulos y a la vez mantener actualizada la base gráfica, ¿no? Esperemos que algún día pues el MEP nos pueda autorizar y se pueda hacer una contratación masiva de personal para que pueda haber un personal especial que se dedique solamente a actualizar esa base gráfica registrada. Sí, aquí hay una pregunta que me hace Ever, disculpe. Dice, en rectificación de área por de cálculo siempre se tiene que tener las medidas perimétricas o solo se tiene que tener el valor de área. Es que en realidad, Ever, necesitamos ambos, ¿no? Como yo sé cuáles son, que ha habido o no variación de linderos, si no tengo, tengo esa información. O sea, no solamente rectificar el área, ¿no? También tengo que verificar los linderos. Y si no hay linderos, no puedo hacer rectificación de área. Entonces ahí tendríamos que hacer una rectificación por mutuo acuerdo o conforme los procedimientos establecidos pues, en la ley 27363, ¿no? Giovanna dice, ¿qué tal Giovanna? ¿Cómo estás? Si por una rectificación diaria por error de cálculo no existiera archivado en el legajo donde se pueda verificar literalmente los datos, en este caso procede la rectificación diaria, o es necesario que realice primero reconstrucción. No, hay que hacer la reconstrucción, porque el supuesto del precedente es que nunca existieron los planos, ¿no? No es que los planos se hayan perdido, ¿no? Ahora, si alguna vez existieron y se han extraviado, previamente hay que hacer la reconstrucción, ¿no? Porque si no, alguien va a adrede, se roba los planos y después, ahora sí, rectifícame, ¿no? No es así, no se puede. Con Raimundo, sí podemos terminar con Raimundo, lamentablemente tengo otra charla más adelante. Raimundo, por favor. ¿Cómo está, doctor? Primero felicitarlo por su exposición. Muchas gracias, Raimundo, muchas gracias. Quiero añadir un comentario, doctor, respecto a su punto de vista, ¿no? En la actualización de la base gráfica y a veces a la diferencia de informes. Muchas veces hemos recibido
algunas reconsideraciones, o a veces los usuarios dicen, oye, pero ¿por qué en el informe de búsqueda me dices que no hay predios inscritos y en el título me dices que sí hay un predio inscrito? Entonces, como usted ha manifestado, ciertamente la base gráfica está en constante actualización, pero es los mismos datos que da el usuario en la búsqueda no permite ampliar las búsquedas en los sistemas de información registral de tal manera que permita actualizar la base gráfica registral. Usted sabe que la base gráfica registral la actualizamos en el día a día. ¿Y con qué datos? Con datos que justamente nos dan los usuarios para poder encontrar esas partidas, ir a los títulos archivados, verificar si hay planos y proceder a la actualización de haberlos, ¿no? Entonces, ese es por ello uno de los sustentos que quería comentar en esta charla, el por qué la diferencia en los informes técnicos a veces, ¿no? Y la otra pregunta, una pregunta que quiero hacerle, doctor, ahora ya el sistema oficial es el Datum WGS 84, sin embargo, todavía se siguen presentando planos en el registro en PESAG, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Se debe seguir aceptando en el registro planos en PESAG o ya no? Ese tema es necesario, creo yo, también conversarlo con el Tribunal Registral, ¿no? Porque el Tribunal Registral también ha tenido algunas posiciones en el sentido que se debe seguir aceptando, ¿no? En realidad no se debería, ¿no? Si queremos nosotros cambiar de un sistema a otro, no se debería, porque si no va a originar justamente esa contradicción, ¿no? Que ingresa al registro con el plano PESAG 56 y luego el otro usuario va a levantar con el WCG84. Entonces, como ustedes saben muy bien, que la conversión no es muy exacta, ¿no? Entonces vamos a seguir con lo mismo. Pero también, ¿cómo hacemos con algunos usuarios que toda esa información que está, incluso está en el registro, está con PESAG 56, ¿no? Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, ha habido una especie de vacío, ¿no? Y a veces, por querer sanear, por querer inscribir, se le está permitiendo, ¿no? Pero sí sería bueno, sería conveniente, creo, una reunión de coordinación con personal del Tribunal Registral, también registradores, y también las entidades generales de catastro, ¿no? ¿Qué hacer con esos ciudadanos que todavía tienen con el PESAG 56 y que se le debe dar una facilidad para que ellos puedan poder actualizar esa información en el W684, ¿no? Porque si no va a pasar lo mismo. Va a ocurrir todavía esta situación que estás describiendo. Sí, desde mi punto de vista, ya no, debería solamente hacerse que en el W684, pero reitero, ¿qué hacemos con toda esa información que tenemos con el PESAG 56, ¿no? Ese de ahí no está resuelto todavía, ¿no? Entonces, el usuario va a decir, tú no me puedes negar mi derecho a inscribir por un tema netamente técnico. Entonces, creo yo que ahí falta hay una implementación necesaria, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho a todos ustedes por la charla de hoy día, ¿no? Es la primera vez que, ¿no? Nunca he estado con la zona 1. Muchas gracias, ¿no? Y espero poder seguir conversando con ustedes en otra oportunidad y ya estaremos pues próximamente, ¿no? Estamos trabajando en un nuevo libro sobre derecho registral y registro de propiedad inmueble, ¿no? Han escrito varios registradores. Y seguramente ya les estaremos también comunicando, ¿no? A los registradores de allá de la zona 1, ¿no? Muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo. Cuídense mucho, hasta luego.